recordando, haciendo tiempo un poco, qué recuerdas de Fernando Saritama, de los goles, de la llegada, y de todas maneras tienes un gran recuerdo aquí desde Lima, el Perú entero, y la gente que te recuerda con la camiseta aliancista, te recuerda muy bien, y desde ya eso te agradezco por esos años que has brindado al club, y por la buena onda, por recibirnos y darnos un tiempito. Sabemos que está bastante complicado de tiempo, pero igual, gracias por esos momentos. Primero que nada, te pregunto, Luis Fernando, ¿qué es ahorita? Y mucha gente me pregunta, ¿qué es de la vida de Luis Fernando Saritama en sí? ¿A qué te estás dedicando en el fútbol? Sabemos que ya el tema de la pandemia ha bajado un poquito, pero ahorita, ¿cuál es en qué manera estás ligado ahorita con el fútbol? Bueno, te cuento que hasta esta temporada pude jugar, ¿no? Regresé el 2020 después de haber pasado algunos equipos de, de la primera A de Ecuador acá, Deportivo Cuenca, Independiente. Se dio la posibilidad de regresar al equipo del cual yo nací, que era Deportivo Quito, marcando un poco la posibilidad de ya marcar el retiro a mi carrera, después de 20 años de carrera. Y bueno, ahora en este año ya a partir del mes de octubre me enfoqué en varios temas relacionados a mi empresa, de una empresa deportiva que tengo hace 8 años. Eh, También me pude graduar en lo que es, bueno, complementar mi ingeniería en negocios internacionales con un diplomado en gestión deportiva. Y bueno, actualmente estamos analizando una posibilidad y una oferta de poder estar como director deportivo de un club importante del país, así que seguramente van a tener noticias en los próximos días, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno saber de ello, Luis Fernando, porque sabemos que, y bueno, para los que te seguimos en tus redes, has estado muy pendiente, haces también entrevistas, comentas también sobre el fútbol ecuatoriano también. Y es muy bueno eso, saber de que jugadores que han pasado aquí por casa, por Alianza Lima, se mantengan justamente ligados a ello en sí. Ahora, sabemos que nosotros estamos al pendiente mucho de ti, sabemos un poco de tu paso, pero preguntarte cómo has estado tú también pendiente, o si has estado pendiente de Alianza Lima. Sabes que ha sido una temporada bastante vibrante para muchos después de lo que ocurrió el año pasado con el tema del descenso, con el tema del TAS luego, y ahora con un campeonato que movió las fibras de muchos. No sé si tienes algún comentario de lo que ocurrió en esta campaña en Alianza Lima. No, pues sin duda, primero siempre he estado pendiente del club, tenemos grandes amigos allá, eh, la gran hinchada, pues sin lugar a dudas siempre ha estado pendiente de las campañas del club y bueno, uno en lo personal he visto este último año bastante especial por todo lo que pasó, la posibilidad de que podía el club descender y darle ese vuelco de gran manera para poder mantenerlo en competencia, en alta competencia el fútbol peruano y, bueno, y terminar de una forma espectacular con una gran campaña, con un gran campeonato y con jugadores que realmente merecían esa clase de retorno a Alianza, como Farfán, como la oportunidad que se le dio al Pirata también, bueno, que es un viejo conocido del fútbol ecuatoriano por todo lo que dio acá. Y bueno, y esa mezcla con el profe Bustos de poder congeniar en un gran proyecto, en un gran nivel de equipo, trasladándolo a grandes resultados, pues se termina con este campeonato que todos quienes tenemos ese cariño especial por Alianza lo disfrutamos, ¿no? De hecho que sí, Le Fernando, bien. Te comento un poco la temática de Memorias de una piel. Es en sí, como puedes ver, digamos, atrás, nos mantenemos mucho con el tema de las camisetas en sí, de lo cual vivió cada jugador de Alianza Lima. Y hoy día tengo acá en esta cajita de acá que podrás ver, tengo 3 camisetas que tú has vestido, para ir recordando un poco tu paso por Alianza Lima. Y recordar primero que tú en sí llegas en un mes muy especial para nosotros, que es el mes de octubre, y empiezas vistiendo esta camiseta de aquí. No sé si la recordarás, Claro que sí, claro que sí. que es la Increíble. camiseta morada, exactamente, la camiseta morada fila del año 2004. Eh, ¿Cómo llega la propuesta de Alianza a la vida de Luis Fernando Saritama en octubre, sobre todo en el 2004? Creo que tú estabas en Deportivo Quito,
y es la primera salida, si mal no me equivoco, que tienes o sea, de tu carrera futbolística, ¿no? Sí, sí, la verdad que mi primera oportunidad de jugar en extranjero se dio en Alianza con, con tan solo 20 años y realmente fue algo muy, creo que menos de 20 años, me parece que 18, 19 Ajá. años. No lo recuerdo tan bien, pero fue mi primera salida. Lo disfruté mucho junto a Johnny Baldión, que es un gran amigo y que tuvimos la oportunidad de llegar a un club como Alianza, un club grande que nos dimos cuenta desde que nos bajamos del avión lo que significaba el club y, y bueno, cuando nosotros llegamos fue algo especial porque el equipo estaba en la posición 13 de 14 equipos, estaba atravesando una crisis deportiva y bueno, esa apuesta del club fue en poder llevarnos a nosotros dos y tratar de colaborar con el plantel para poder revertir esa mala campaña, ¿no? que se estaba dando. Y bueno, todo salió espectacular porque logramos revertir eso, logramos pelear el campeonato, jugar la final con Cristal y, y realmente para nosotros fue espectacular, ¿no? El poder vivir esa sensación de ser campeón con Alianza y de ganar una final que fue reñida hasta el último con la tanda de penales y en la cual lo pudimos llevar de gran manera para poder salir campeones, ¿no? Un poco hablabas de la llegada del aeropuerto y te voy a mostrar, acá somos mucho de recordar tanto en imágenes y camisetas, voy a mostrarte una foto de acá y dime qué se te viene en la mente este momento. Claro, justamente era eso, ¿no? Bajarte del avión, bueno, salir del aeropuerto y luego encontrarte con, no sé, alrededor de más de 100 personas hinchas de Alianza, con un sinnúmero de periodistas, de fotógrafos, que querían hacer la cobertura de nuestra llegada y claro, nosotros dos jóvenes con ilusiones de poder triunfar, pero que no nos había ocurrido este tipo de experiencias, ¿no? De estar en un equipo tan grande o de tener esa cobertura. Estábamos acá en Ecuador en un equipo importante, un equipo también considerado de los grandes como Deportivo Quito, pero claro, vivir esta experiencia en el más grande de Perú fue algo alucinante a tan corta edad y bueno, creo que eso en cierta manera nos dimos la magnitud que era jugar en Alianza y eso creo que fue un punto motivante para poder buscar el poder destacar y el poder cumplir con la expectativa del hincha, ¿no? De hecho, hablabas un poco del camino que mantuvieron ustedes en el 2004. Sabían que estábamos en un mal momento en sí. Recuerdo que antes de su llegada habíamos perdido un partido con Sporting Cristal que lo veníamos ganando. Estábamos 3-1 y nos voltean 4-3 ese partido. Y creo que para muchos fue, digamos, el punto de quiebre de ese equipo, que necesitábamos refuerzos. Y llegaron ustedes en sí, gracias a Dios, porque después de ese partido, no sé si recordarás, ustedes creo que llegan una quincena de octubre y el 18 juegan su primer partido, tú arrancas bueno, alternan con Baldión y golean al Deportivo Huanca, un partido en Matute, si mal no recuerdas. Sí, fue nuestro debut. eh, Fue lindo porque, bueno, pudimos hacerlo en Matute, con nuestra gente, con la hinchada y, bueno, poder debutar de una gran manera goleando ante un rival que era difícil y creo que hicimos los méritos como para poderlo ganar y después, bueno, en lo personal y junto a Johnny, el poder recalar dentro del equipo y tener esa respuesta positiva de entrada fue creo que un paso fundamental para sentirnos bien y para sentirnos con mayor confianza en la búsqueda de ayudar al equipo. Ahora, el camino que mantuvieron ambos, y sobre todo sabemos que un jugador extranjero quizás le pueda costar adaptarse a la realidad, a la experiencia de un club. ¿Cómo te recibió el equipo en sí? O sea, sabemos que estabas en medio de un equipo de jugadores con bastante recorrido, como Pepe Soto, como Juan José Jayo Legario, como Flavio Maestri, que llegó luego, creo que más o menos contemporáneo con ustedes. ¿Cómo viste o cómo te recibe el equipo en sí? Mira, yo recuerdo mucho a nuestra llegada que el equipo estaba concentrado eh, y estaba en el comedor de Matute y claro, entramos, estaba todo el plantel
y la mesa de los jugadores más importantes, que era la de Flavio, Pepe, Jayo, eh, nos invitaron a su mesa, ¿no? A chicos jóvenes, porque ellos ya tenían su experiencia, eran íconos, líderes del club. Y esa apertura que tuvieron con nosotros de entrada para recibirnos, para rápidamente, junto al profe Gustavo Costas, hacernos sentir parte de la familia del equipo como plantel, creo que fue fundamental, ¿no? Y bueno, hicimos una gran amistad con Pepe, con Jayo, con Waldir, con Flavio, con Martín Hidalgo, y de ahí muchos chicos jóvenes que en ese momento estaban empezando, como Junior Visa, bueno, estaba también la experiencia de Olchese, estaba, estaban jugadores que iban marcando un poco el Zorrito Aguirre, que también ahora pues está nuevamente en el club. Creo que son cosas que uno siempre se acuerda, que las tiene siempre en su memoria futbolística, en su memoria de persona y bueno, creo que son cosas que te quedan siempre en cuanto a la gratitud del hincha, la gratitud del ex compañeros. Hasta ahora tengo mucha comunicación con ellos, tengo un grupo de jugadores de Alianza donde hay están todos y bueno, inclusive algunos extranjeros y eso nos hace sentir muy especiales porque a pesar de que ha pasado mucho tiempo, seguimos teniendo ese cariño por el club y tenemos la oportunidad de compartirlo. Y es que justamente también hace un rato, también el día de ayer, no sé si viste, Pepe subió una foto con, estaba él, estaba Jayo, estaba Chorriza y estaba Leao. Y yo veo esa foto, es bicampeonato 2003-2004, equipo donde tú también estuviste. Entonces, como que sí, pues se siente, o sea, verdaderamente, como decimos en nosotros, somos íntimos. Entonces, ese grupo también recuerdo que, muy a pesar, digamos, de los malos resultados del clausura, porque el clausura nos costó mucho al final poder llegar entre los seis primeros del acumulado, se sentía más allá de todo eso que era una familia, que se mantenía muy unido y que luego se trasladó eso a la final. Ahora, te pregunto, ¿qué tanto tiene que ver el técnico en ese momento? Hablamos de Gustavo Costas. ¿Cómo viviste tú la etapa de Gustavo en ese momento? Mira, como medio te di una información de cómo nos recibió, que eso fue un punto de partida importante, sobre todo para nosotros, pero rápidamente nos dimos cuenta que, que Gustavo sabía manejar al plantel de una forma realmente muy importante. Él se sentaba con nosotros a hacer sobremesa, a compartir, algo que me gustó mucho por parte de él, que era que estaba muy pendiente de nosotros, siendo jugadores jóvenes, ¿no? Porque de alguna manera para un jugador que ya tiene cierta experiencia o que haya tenido varios recorridos, el adaptarse a un club como Alianza es mucho más fácil porque tiene más herramientas, mucha más experiencia para hacerlo. Pero nosotros siendo chicos jóvenes, él nos recibió muy bien, él y su cuerpo técnico. Nosotros sabíamos cómo llegarle al plantel, cómo buscar el máximo rendimiento y eso creo que logró en base a su forma de ser y bueno, después de eso no es novedad, eso lo llevó a dirigir grandes equipos, ídolos en diferentes países como Paraguay, acá en Ecuador logró ser campeón con Barcelona, que es un equipo que tiene mucha historia. Y bueno, creo que parte de lo que logró hacer aquí en Paraguay, en Argentina, en Ecuador, eh, es lo que lo ha llevado a tener o a ser uno de los entrenadores más exitosos, ¿no? De hecho, ahora, cuando pasa todo este tiempo, esta etapa, comentabas también que fue un rush difícil en el torneo clausura. eh, a pesar de todo ello, Alianza mantenía un buen ritmo hasta antes del clásico. Y yo recuerdo que hasta antes, en la previa del clásico ocurre algo muy, digamos, peculiar en tu carrera, fue el tema del apéndice, que te dio una apendicitis, creo, ¿no? Sí, sí, bueno, es algo que lo recuerdo con mucha gracia porque estaba concentrado para el clásico en Matute contra la U. Y bueno, después de entrenar, tuvimos el almuerzo del equipo y, y comencé a tener un dolor en el estómago, lo cual me pareció raro. Bueno, rápidamente me tomé algo para el dolor y me fui a reposar, a acostarme para ver si me recuperaba. Pero bueno, dormí casi 4 o 5 horas en la tarde y me desperté a la noche
me despertaron a la noche para la cena Ujú. del equipo y el dolor ya no lo soportaba. Entonces ahí el doctor decidió llevarme a la clínica, me hicieron un par de estudios y, bueno, arrojó que tenía apendicitis y que tenían que entrar a quirófano a dejar mi apendicitis en Lima. Así que fue algo un poco difícil para mí porque nunca me habían operado hasta ese momento. También un poco triste porque a partir de ahí ya no pude jugar el clásico y, Exacto. y lo que se venía el partido en Cienciano y después la final ante Cristal. Pero bueno, habíamos hecho una gran campaña y me tocó recuperarme. Me fui de hecho a recuperarme en Ecuador y después volví para la final por invitación de la directiva y eso creo que también fue algo muy especial que uno lo valora y, y lo pude celebrar junto a todo el plantel ese gran campeonato, ¿no? Sí, de hecho, te comento, me reí un poco porque cuando entrevisté a Johnny también me hizo la misma metáfora. Creo que Luis Fernando dejó su apéndice en Lima y al final, más allá del buen recuerdo también. Pero sí, y algo que es como un poco lo que traemos una vez a acotación, ¿no? Creo que la intimidad de ese camerino, de ese grupo, o sea, para exigirle, porque un poco tanto Pepe, Jayo, Johnny también cuando conversaba con ellos, cuando le comentaba este tema, decían, no, o sea, el grupo quiso que tú vengas a Lima, porque te hizo parte de esa final, de ese título, y es increíble, o sea, al final para ello, y claro, yo te recuerdo en la celebración bajando, creo, estaba usted en cancha con, o sea, con ropa formal en sí, pues, mucho más, a pesar del tema del apéndice, eso, celebrando y todo eso, o sea, fue un gran logro tuyo y creo que al final también tu primer palmarés en sí en tu carrera, Luis Fernando. Sí, sin lugar a dudas. Creo que fue algo que fue un punto de inflexión en mi carrera, me ayudó muchísimo para mi futuro. Y bueno, y como lo mencionabas, creo que lo disfruté al máximo. Fue algo maravilloso el poder vivir en la final así y disfrutar de un campeonato junto a la hinchada de Alianza. Me acuerdo mucho porque no podía hacer ningún tipo de esfuerzo por recomendación del doctor y después, bueno, andaba saltando en la tarima, saltando con mis compañeros y no me importaba por ahí el tema de la salud en ese momento, pero claro, son sensaciones, emociones que no se van a volver, porque no se suelen repetir y hay que disfrutarlo, ¿no? Y yo lo hice mucho con Alianza, fue mi primer campeonato a nivel profesional, después tuve, bueno, varios, pero sin lugar a dudas me encantó la forma de cómo lo vive el hincha de Alianza y yo particularmente como jugador siempre lo voy a valorar mucho. Luis, ahora, creo que el tema de ustedes, tanto el tuyo como el de Johnny, era préstamo con opción a compra. No sé si estoy mal o no, pero no hubo nunca una intención del club de querer mantenerlos para la siguiente temporada. Bueno, a pesar de que Gustavo se va, viene otro técnico, viene gente nueva, pero de tu parte o de la parte del club no hubo, digamos, un acercamiento para renovar. Sí, sí, hubo mucha intención de parte y parte de poder seguir. Realmente estuvimos siempre en contacto para ver la posibilidad de seguir junto al equipo. No era una situación muy fácil de poderla plasmar en que sigamos en el equipo porque, claro, eh, teníamos que volver al club dueño de nuestros derechos. Ellos de alguna manera querían ver la posibilidad de seguir. De hacer una transferencia internacional, sobre todo con Johnny. Conmigo, como era más joven, pues tenía la posibilidad de esperar un poco más. Se habló también el tema de si podíamos ampliar el préstamo a una temporada más, pero bueno, al final no se logró llegar a un acuerdo entre directivas. Y eso, pues, por un lado también nos puso triste porque bueno, queríamos tener la posibilidad de jugar Libertadores con Alianza y no lo pudimos hacer. Sí, de hecho, hubiera sido una gran Libertadores en sí, porque, bueno, el 2005 fue un poquito ingrato también para nosotros, no, nos roba, digamos, la opción de ser tricampeones, pero, y un poco ya pasando a la siguiente temporada, porque la gente dice que siempre donde fuiste feliz volverás, y tú vuelves en el 2007, en sí, y viste esta camiseta de acá, que es esta blanqueazul, un poquito gastadita, pero es esta de aquí. Sí, sí, así es. Y Muy, muy un linda, por poco cierto. Y un poco el tema del gastado, siempre lo mantengo acá porque me siento un tema feeling especial porque
llegas en una circunstancia creo muy distinta a la del 2004, es decir, que Alianza no venía campeón, sino ya venía con la intención de buscar campeonar algo, o sea, ganar algo para tener una chance para un título, para el título nacional o internacional. Y llegas, digamos, con más tiempo de experiencia ya mundialista, o sea, ya era un lujo tenerte ya dentro de Alianza Lima. ¿Cómo viene esa intención de regresar? O sea, ¿viene de tu parte, Alianza, cómo te contacta contigo para poder estar en ese equipo? Mira, en mi segunda oportunidad en Alianza se da ya después de haber jugado el Mundial de Alemania 2006, después de haberme ido a México a jugar en Tigres, en América, estar 2 temporadas en el fútbol mexicano. Y bueno, circunstancias deportivas, yo iba a jugar la Copa América con la selección del Ecuador en Colombia, me acuerdo, y, y bueno, hay un problema ahí entre la Federación Ecuatoriana y el club dueño de mi derecho, que era América de México, y no logran. Yo iba convocado a la Copa América y América decide no inscribirme en el draft de jugadores porque yo tenía una propuesta para ir a jugar al fútbol, al equipo de Rayados de Monterrey, ¿no? Entonces, me queda la situación de que no puedo seguir en el fútbol mexicano porque no podía ocupar la plaza de extranjero que le había cedido porque me iba a ir a otro equipo. Allá cuando el draft funciona, puedes negociar con otro equipo fuera del draft, pero cuando estás con tu selección en un torneo internacional. Entonces, como estaba en la Copa América, se podía hacer eso y bueno, al final sucedió algo ahí entre clubes y federación que me obligó a salir de México. Y bueno, ahí en ese momento con mi representante dije, bueno, vamos, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es la posibilidad ahorita para poder seguir fuera de México? Y se dio justo la coyuntura de que Alianzas se estaba buscando un jugador importante y se contactaron conmigo y yo gustoso logramos rápidamente poder tener esa posibilidad de regresar y bueno, con esa ilusión de poder volver a vestir la camiseta de Alianza y creo que se hizo una gran campaña, estuvimos a muy poco de repetir el campeonato, pero bueno, al final no se lo logró. Yo hice una campaña muy buena también. Y bueno, lo más importante fue que volví a Lima de la manera que lo mencionaba, muy feliz y contento de poder vestir la camiseta de Alianza. Yo recuerdo vamos a ver un poco otra imagen que te presentan a ti, creo que estaba Carlos Franco como presidente en ese entonces de Alianza Lima, pero te presentan con dos muchachos más y vamos a ver quiénes son. Acá tengo la imagen y no sé si recordarás o la gente sacará quién está en esa foto en sí. Bueno, yo a ver, Paolo es, ¿sí, no? Exactamente, Paolo Paolo Hurtado, Hurtado y que recién firmaba su primer contrato profesional. así es, Paolo y bueno, y se me va no lo recuerdo, el 10 que era muy buen jugador, me encantaba. Ujú. Bueno, ahí yo llegué y le Esa quité pe- la 10 pero era, era, si me lo recuerdas, Flores en sí, me recuerdo Flores, también, yo, Flores, Flores. un buen muchacho que se apellidaba Flores, pero un poco también recordando porque la gente, o sea, más que nada compartiste, digamos, la presentación, o sea, tanto tú, un jugador mundialista y un proyecto en sí que luego para el fútbol pero no fue tremendo, como fue Pablo Hurtado en sí. Digamos que dentro, Carlos Flores, acá me comentan acá la gente de los comentarios, pero ¿hay algún recuerdo, digamos tú, porque en la interna también por ahí siempre es bueno ver a los muchachos, los jugadores? ¿Qué visión tenías tú, digamos, o si recuerdas la visión que tenías de Pablo Hurtado en sí, en ese momento? Mira, bueno, quería empezar lo de Paolo con algo que dijiste que marcó algo muy importante dentro del fútbol peruano y también nos marcó al fútbol ecuatoriano y nos dejó fuera la selección de la posibilidad de ir a un mundial, ¿no? De Fue, hecho que sí, de hecho que sí. fue algo que lo tuvimos que sufrir acá. Y bueno, como compañero, pues sin lugar a dudas vi el crecimiento que tuvo después de ese año, un chico con gran proyección y bueno, ahora lo que se convirtió, lo que logró alcanzar y bueno, es parte de lo que es el fútbol, ¿no? Los ciclos que se dan dentro del deporte. Es lindo ver esa imagen porque hubieron dos promesas jóvenes que en ese momento estaban
queriendo cumplir su sueño y creo que lo lograron de buena forma. Y bueno, era eso también, ¿no? Alianza también destacó siempre por sacar jugadores referentes del equipo y de la selección nacional de Perú, y eso creo que lo sigue haciendo, ¿no? Así que esperamos que sigan saliendo muchos más jugadores como Farfán en su tiempo, como Paolo Hurtado en su momento, y bueno, a partir de ahí seguramente los vamos a seguir disfrutando. Luis, ahora, aterrizando un poco al momento que llegas tú, llegas bajo digamos, bajo la dirigencia o quien estaba ahí en el banco de suplentes como técnico, Diego Aguirre, que si bien es cierto, fue un técnico, un tecnicazo para muchos en sí. Hoy en día luego vemos su palmarés, su CV, y es también un técnico de mucho respeto, de mucho renombre, pero al llegar a Alianza Lima, yo recuerdo que tuvo 5 partidos y se fue, o sea, por los malos resultados y eso. En ese momento, ¿cómo se explica, digamos, un técnico o sea, que es tan bueno, que tiene una buena analogía y que no hace match, o no sé si fue con el campeonato o con el grupo en sí, o el grupo quizás no se entendió muy bien con él? Mira, yo creo que como tú lo mencionas, creo que llegaba un entrenador de mucha jerarquía, Alianza, pero bueno, sabemos lo que significa jugar en equipos grandes, ¿no? Y de alguna manera siempre los resultados van a estar de por medio a la hora de mantener un proyecto o de dar o tomar otra decisión, ¿no? Entonces, lamentablemente, bueno, Diego en ese momento tuvo algunas situaciones de índole tanto personal como también de lo que estaba pasando en el club desde la parte deportiva, y bueno, no se pudo continuar el proceso con él. Me acuerdo después llegó Miguel Ángel Arroyo, chileno, que también había Ujú. tenido un pasado en Alianza. Y, y bueno, a veces las cosas se dan así, ¿no? Cuando siempre llega un entrenador nuevo a un fútbol nuevo para él y tanto para su cuerpo técnico, a veces la adaptación suele tardar, ¿no? Y si los resultados no acompañan, pues fíjate, a veces eso se interrumpe y no se puede dar. Después ya vimos todo lo que consiguió el profe Diego Aguirre en todos los equipos que estuvo, y bueno, es uno de los grandes entrenadores que Alianza también tuvo, ¿no? De hecho, ahora, cuando hablas de Miguel Ángel Arroyo, la cosa mejora. Hablamos de un partido muy emotivo, que fue el clásico en Chimbote. Un partido que también juegan ustedes ahí, que lo ganan también, un partido que recuerdo que los postergan hasta más no poder, creo, y casi lo terminan jugando casi a final de año. ¿Cómo, creo que si mal no me equivoco, es tu primer clásico oficial que ganas? O no recuerdo muy bien, creo que sí, creo que es ese, porque le ganas a la U en un amistoso en el 2004, pero creo que digamos que fue para ti, digamos, ese clásico que no pudiste jugar en el 2004, digamos, oficialmente quizás. Sí, sí, había jugado dos clásicos en el 2004. El uno creo que empatamos en el Estadio Nacional. Ah, No sé si claro, fue el empate en el Nacional. Ujú. después por la apendicitis no puedo jugar en Matute, que ese partido también me parece lo ganamos, no estoy muy seguro. Lo vi desde la clínica, ¿no? Ahí postrado, pero, pero después tuvimos la oportunidad al regresar en el 2007 jugar ese clásico allá en Chimbote, creo que me parecerá, ¿no? Ujú, sí. Eh, y en una cancha sintética, un ambiente muy chévere, porque bueno, si bien es cierto, era un estadio lindo, una cancha sintética y estaba full. Y bueno, lo disfrutamos, creo que fue un partido difícil, la U tenía un gran equipo, nosotros también, y logramos imponernos 3-1. Y bueno, después todo fue una fiesta, y ganar un clásico siempre va a ser muy divertido y de mucha felicidad para nosotros como jugadores. De hecho que sí, porque, o sea, uno escucha el ambiental y era casi un ambiental de copa. O sea, ambos equipos, ambas hinchadas, la presión también, y creo que cuando se juega un clásico en provincia, digamos, mucha gente acá en los comentarios también podrá confirmar, pero es más intenso, es más emotivo porque también son hinchas que no ven a su equipo usualmente en fin de semana, son hinchas que lo ven quizás una vez a las 500. Entonces todos los que estuvieron ahí, digamos, transmitieron un ambiental que al final los trasladó a ustedes a que lo puedan ganar y con demasiada categoría. Y dentro de esos jugadores que nacieron y estuvieron en ese partido, estuvieron uno que también resaltó en ese campeonato, que fue Raymond Manco.
No sé si recordarás a Raymond, en sí un poco, fue para ti, digamos, esos jugadores en sí que necesitaba Alianza Lima en ese momento para salir del mal resultado, del mal momento que había dejado el profe Aguirre. Sí, siempre es importante, yo siempre digo en los equipos de ahora que estoy, digamos, viendo de la línea hacia afuera, ya desde un orden gerencial deportivo, siempre digo que es importante tener, mezclar la gente de experiencia con la juventud. Y bueno, Alianza creo que lo hizo bien, el que Raymond pueda sumarse al equipo en ese momento, nos dio mucho más fuerza en parte ofensiva, hicimos mucho clic conmigo, sobre todo en mitad de cancha, y bueno, hubo un par de partidos en los cuales pudimos marcar diferencia, y bueno, y la verdad que uno cuando lo veía en los entrenamientos y lo veía lo que hacía en la cancha con tan pocos años, decía, chico va a tener un gran futuro. Eh, y bueno, después ya es un tema de que cómo él lo va pasando año tras año, pero en ese momento al menos Raymond nos dio una posibilidad grande de pelear el título y en base fue a ese acierto de que pueda estar con nosotros. Claro, tú recordarás y creo que todos tenemos grabado en la memoria el gol que le hace a Bolognesi en Matute, que se lleva a tres, digamos, creo, en el corazón del área y dispara, que es un golazo, o sea, es un golazo para ponerse de pie en sí. Sí, fue el 3-2, yo había hecho el 2-2 de pena. Habíamos Exacto. empezado el partido medio difícil, complicado, pero bueno, lo dimos vuelta y claro, Raymond hizo una jugada de crack, la forma como lo hizo, el desmarque y la definición, ahí ya fue marcando que era un jugador que podía ser titular y bueno, ahí también logramos compenetrarnos bastante bien, ¿no? Luis Fernando, al final de esa temporada, si bien es cierto, el último partido de ese equipo fue una goleada por 6 a tanto, 6-1, 6-0, creo, contra Municipal. Pero el partido, digamos, que todos al final nos dejó con una espina fue el partido de Arequipa, que lastimosamente lo empatamos. Digo lastimosamente porque nos anulan un gol a Renzo Benavides, se le anula. Tú haces el gol del empate, si mal no me equivoco, de ese partido. Eh, Me imagino que el camerino habrá sido bien caliente en ese momento, después del pitazo final. Sí, sí, mira, o sea, creo que nuestra posibilidad de pelear nuevamente el título se da en Arequipa ante Melgar y bueno, sabíamos un estadio lleno, la presión que teníamos y la obligación de ganar. Habíamos hecho las cosas bien, creo yo, para poder ganar el partido. Bueno, empezamos mal con el gol de Zúñiga que nos marca y bueno, logramos el empate en un tiro de esquina en el segundo tiempo con un centro de Raymond y yo logro cabecear en medio de los centrales y marcar el empate. Y después, bueno, se da la jugada de Renzo, de que nos anulan un gol legítimo. Se da una jugada que también fue muy clara, en una jugada con Raymond que me asocio y tuve como para también marcar. Y claro, al final del partido, el no poder conseguir ese resultado que nos lleve nuevamente el campeonato fue algo bastante difícil de asimilar. Lo sentimos, lo sintió toda la hinchada, el árbitro también lo sintió. Y, y bueno, creo que al final nos fuimos con esa tristeza de nuevamente no levantar una copa que sería fabuloso, hubiera sido fabuloso en ese momento. De hecho que sí, Le Fernando. Más allá de eso, un poco para no terminar muy, muy tristes, porque sabemos que ese campeonato nos costó. Recordamos y acá por ahí la gente habla sobre tu paso en el 2007, que si bien es cierto, buscando en la estadística, es un Saritama de goles. O sea, anotas creo cinco tantos en la temporada. En sí, ¿qué recuerdas o digamos, cómo así, digamos, un volante, porque me parece que juegas un poco más, digamos, a la volante, cómo así un volante se anima a anotar tantos goles en sí, sabiendo que tiene compañeros adelante por ahí en los delanteros? ¿Con quién te aliabas usualmente o quién era para ti, digamos, tu socio, digamos, para poder anotar los goles? Mira, bueno, obviamente pasó un tiempo, digamos, mi forma de jugar se fue adaptando un poco a ser un volante un poco de ida y vuelta, pero después de haber estado en México comencé a jugar en una posición mucho más adelantada, una especie de enganche. Después volví, me acuerdo, después de varios años jugando de enganche, volví a jugar de mixto, sobre todo en la selección, pero, pero bueno, lo que recuerdo bastante fue que justo con la llegada de Raymond,
Eh, Tuvimos ahí un socio en esa función. Me acuerdo mucho que yo empiezo marcándole a Cristal en un partido Ujú. en Nacional que estaba muy difícil y que lo logramos revertir en el 2-1 y bueno, siempre fueron mis socios Raymond y Flavio, ¿no? Flavio que también marcó en ese partido, Flavio Maestre. Y bueno, tenía también a Waldir, que siempre Waldir, Flavio, Zorrito Aguirre, digamos, 2004, después en el 2007 Flavio, Waldir, que seguía en el club. Eh, no, miento, creo que me parece que sí, seguía y ahí estaba, bueno, llegó a Costa también, un paraguayo, me acuerdo Exacto. muy bien ahí en el 2017. Y bueno, siempre tuvimos jugadores que de alguna manera a uno le hacían más fácil las cosas. En el 2007 logré marcar muchos goles en base a tener también ese apoyo de Acosta, ese apoyo de Mendoza, un colombiano que me parece Ujú. también llegó, Renzo que estaba. Y bueno, logramos de alguna manera ser un poco más ofensivos, ser más jugadores de definición y eso ayuda muchísimo para una buena campaña. Mira, Dios mediante, ojalá la vida nos permita entrevistar en un momento a Raymond también, que sería bueno, chévere conversar con él. Pero justamente estabas conversando y me hablabas del partido de Cristal, te estaba buscando una foto que fácil de repente es esta de acá, Ah, sí, sí, sí. que justamente es tu gol del partido contra Cristal, una portada de un diario deportivo acá, que justamente era, creo que por ahí podemos simplificar lo que hablaba, ¿no? El match que tuviste con Raymond, un Raymond muy muchacho y tú, digamos, con la experiencia, le diste también la oportunidad de que él, digamos, genere muchas jugadas de gol y tú al final poder concretarlas en sí. Sí, sí, es que ya teníamos la posibilidad de tener un jugador que marque diferencia, que traiga marca, y eso para un jugador de creación como lo era en ese momento yo y él liberaba responsabilidades, iba allanando el camino. Me acuerdo muy bien ese gol que Raymond encara y se saca dos y me logra dar un pase en el cual yo logro definir abajo a Cristal y bueno, hace marcar el 2-1. Creo que eso fue algo muy positivo. Después Raymond también se fue, me parece, del club, tenía que volver a Europa y bueno, yo también ya volví al país. Pero bueno, son esas cosas, digamos, esas posibilidades de estar junto a compañeros que logras hacer una dupla. En el 2004 fue Johnny junto a Flavio, junto a Waldir, y bueno, en el 2007 junto a Raymond y Flavio, que igual seguía en el club, perdón, a Costa, que llegaba al club. Entonces, son cosas que se van dando, uno siempre recuerda a veces viendo esas imágenes, se vienen mucho más recuerdos, pero sin lugar a dudas ustedes que lo tienen ahí todo el deseo, es algo que ojalá en algún momento lo podamos visitar y ver, ¿no? De hecho que sí, invitados y bueno, ojalá que en algún momento, Luis Fernando, nos visites en algún momento acá a Lima, también la gente te espera, ojalá, como siempre se habla muchas veces de los días del hincha blanquiazul y tú estuviste en alguno de ellos para la despedida de Waldir y sabes ahí que la gente te pide, te aclama, así que ojalá en algún momento puedas visitarnos o al menos de visita, que vayas a Matute, que sientas ahí una vez más el cariño de la gente y que puedas estar con nosotros y alentando también a la blanquiazul. ¿Te parece si nos despedimos con un pequeño ping-pong? Un pequeño preguntas y respuestas cortitas. Claro que sí. A ver, la camiseta de Alianza Lima es Armadura, venir a Alianza Lima fue eh, un sueño. un compañero que te dejó Alianza Lima. Mm, Valdión, sin duda, y bueno, pues, Jayo, Pepe, Flavio, Martín Hidalgo, Leao, son grandes amigos hasta ahora. Aparte de lo del apéndice, ¿alguna anécdota que puedas contar sobre dentro de lo que se vivió en el Camerín? ¿O algo que te hayas quedado? Bueno, aparte de esa anécdota que estuvo muy buena, siempre me voy a acordar cuando llegué a Alianza y me hablaron de la leche de tigre y me hicieron al no saber y al ser muy joven, me hicieron la broma de que realmente era una leche de tigre, de un animal. Y bueno, yo no, yo tenía el temor de probarla precisamente por eso. Terrible, es terrible esa gente. Ah,
Tu mejor partido en Alianza Lima. Yo creo que con Sporting Cristal en el 2004, bueno, la verdad que los dos de Sporting Cristal los recuerdo mucho, y el clásico de la U en Chimbote, del que hablábamos, son los tres partidos que más recuerdo. Eh, el 2004 en Matute y el 2007 en el Estadio Nacional, ¿no? Y el clásico que habíamos hablado. Eh, el mejor defensa que te tocó enfrentar. Mira, enfrenté a un jugador que después fuimos rivales, se puede decir, por mucho tiempo, el que era el Beto Araujo, que jugó en Cristal. Ah, Eh, mira. Después él vino a Liga de Quito y bueno, se volvió igual capitán líder de Liga de Quito y siempre nos enfrentábamos en los clásicos, entonces eso ya tenía una historia de rivalidad desde Perú, entonces ya te imaginarás. Wow, me imagino. Un gol de los cinco que has metido, ¿con qué gol te quedas? Mira, me quedo con el de que le hice a Cristal en el Estadio Nacional, porque fue algo muy especial, por la forma como fue el gol, porque había entrado en la parte final, porque quería levantar Alianza y poder pelear el título. Creo que fue un partido de inflexión muy importante. Un partido que volverías a jugar debe ser ese, el de Cristal. Sí, podría ser, pero me gustaría vivir el clásico. Siempre los clásicos fueron especiales en todo sentido. Creo que sin lugar a dudas, si me dices un partido a elegir, elijo ese. Dentro de los técnicos que te tocó, entre Costas, Diego Aguirre y Miguel Ángel Larroe, ¿con cuál te quedas? Me quedo con Gustavo, obviamente, por todo lo que viví. eh, y después, bueno, lo tuve acá en Ecuador enfrentándolo con Barcelona y creo que es un gran entrenador. Diego también, pero bueno, no tuve la oportunidad de vivir junto a él algo importante como un campeonato. Un sueño que tengas. Quisiera ser en algún momento presidente del club en el cual nací y poderlo llevar a un nivel superlativo dentro del fútbol ecuatoriano. En una palabra, define el 2004. Creo que el primer y mayor logro que obtuve, siendo mi primer campeonato, ¿no? O sea, te dije más de 10 palabras, pero es muy No, no hay difícil, problema, no hay es problema. muy difícil describir algo en una sola palabra, pero el primer título siempre va a ser especial. No sé si esta va a ser difícil, pero en una palabra, Johnny Valdión. Socio. En una palabra, la hinchada de Alianza Lima. Eh, Corazón. Y en una palabra, Alianza Lima. Eh, Inolvidable. Perfecto, Luis Fernando. Muchas gracias en sí por este momento que nos has brindado, por el tiempo que quizás te hemos quitado de repente un poquito de tu agenda. Y como te dije al inicio, desde ya creo que has visto un montón de gente que ha comentado, creo que aparte de aliancistas, de gente de Liga de Quito también que te respeta. Y creo que eso es lo que nos llevamos mucho de ustedes, de jugadores que han estado, que han pasado, que no son nacidos del Perú, pero que han adoptado mucho el cariño, el amor por Alianza Lima. Te hemos visto en algún momento comentar, te hemos visto escuchar también algunas entrevistas que has dado también sobre el club. Así que nada, te agradezco por eso, por la buena onda y Dios mediante, como te dije, ojalá la chance se pueda dar de que puedas venir a Lima, puedas sentir todo el cariño que tienes aquí por la hinchada. Y no sería muy mala idea, en serio, que hagas un amistoso entre Deportivo Quito y Alianza Lima, la verdad. O sea, ojo que había noches blanqueazules por ahí que te puede por ahí ayudar. Así que sería cuestión de hacer trámite, pero sería genial al menos volverte a ver en el campo y por ahí también poder volver a aplaudir al buen Saritama. Desde ya muchas gracias Luis por esta entrevista. Bueno, les agradezco, te agradezco a ti por haberme tomado en cuenta en este en vivo. Les agradezco a toda la gente que ha estado junto a nosotros
en esta plática y bueno, siempre mi mayor agradecimiento, mi gran recuerdo de todos los hinchas de Alianza, de lo que es el club y la verdad que me pone muy contento y feliz que el club haya vuelto nuevamente al camino que se merece estar, con un campeonato y con una estructura mucho más importante en todo sentido. Así que les envío un fuerte abrazo y esperamos en algún momento estar acompañándolos. Así que un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, Luis, en serio. Que la pases muy bien. Muchas Chao. gracias y felices fiestas también. Igualmente, Hasta felices luego, fiestas. Luis. Arriba Alianza. Gracias. Arriba, arriba Alianza, Luis.